Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. Pastor Gilbert Méndez los saluda desde la ciudad de San Antonio Abad, San Salvador. Vamos a predicar la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Piedra viva. La palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco en la vida, en el problema, en la dificultad, en el dolor, en la enfermedad, en lo que tenga mi hermano y mi hermana, pero que hoy sea tu palabra, Señor, trayendo esa respuesta a cada uno de vosotros. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús de Nazaret. Maravillosa la palabra del Señor, hermano, donde el Señor, pues, hoy este día nos quiere enseñar, bendito sea el Señor, de cómo, pues, verdaderamente el hombre, pues, verdad, desde un principio quiso hacerle casa al Señor. Y el primero, pues, que le hizo una casa, digamos, verdad, afecta y agradable, pues Salomón. No fue ni David, sino que fue Salomón. Aunque David, verdad, le proveyó todo lo necesario a Salomón, aún los planos para construirle la casa. Pero David no pudo construirle casa al Señor porque él había sido un hombre de guerra, o sea, había derramado mucha sangre, aunque verdaderamente Dios se lo había ordenado. Pero bueno, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, pues bendito sea el Señor, aleluya, él, verdad, se acercó, pues, verdad, a los discípulos y entonces él les dijo claramente a ellos de que él podía destruir. Cuando los discípulos le dijeron que viera aquellos edificios, los edificios del templo tan grandes y tan altos, bendito, y tan hermosos, le podríamos decir de una forma humana, Jesús le dijo de que él podía, verdad, no va a quedar ni piedra sobre piedra, y le dijo también que pudieran destruir el templo y él lo levantaba en 3 días, lo cual, pues, verdad, los hombres, pues, no creyeron, porque ellos pensaron que hablaba verdaderamente de, ¿cómo se llama? Hablaba prácticamente del templo material. Le dijeron a él, ¿verdad?, de que si aún los mismos, ¿verdad?, patriarcas, cuando hicieron el templo, tardaron muchos años. Vamos a leerlo para que usted verdaderamente, ¿verdad?, aleluya, allá en San Lucas, capítulo 14:58, dice, si Marcos, perdón, 14:58, bendito sea el Señor, dice así, aleluya, dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Oiga, nosotros le hemos oído decir, decían los judíos, acusándolo, ¿verdad?, de que él, bendito sea el Señor, iba a destruir el templo, ¿verdad?, hecho a mano y lo iba a hacer en 3 días, no hecho de mano. Y allá en San Juan, capítulo 2, versículo, ¿verdad?, bendito sea el Señor, aleluya, le dijeron así, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto,
cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hago esta introducción porque verdaderamente la mayoría de nosotros pues creemos hacerle un templo, ¿verdad?, hecho de mano de hombre, o sea, un templo material, un templo, ¿verdad?, hecho, ¿verdad?, de una forma humana. Pero Jesús no quiere hablarnos de ese templo hecho a mano, sino que hecho no de manos, o sea, hecho conforme el poder del Espíritu Santo. Y entonces por eso que hemos leído esta palabra de Primera de Pedro, capítulo 2, 4 hasta el 8, donde dice el Señor de que piedra viva, la piedra viva se llama Jesús de Nazaret. La piedra viva, ¿verdad?, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá también en Efesios capítulo 2, versículo 28, si no me equivoco, déjeme leerlo porque a mí se me olvidan, pero en Efesios capítulo 2, 20, ahí está el fundamento de la iglesia. Vamos a leerlo, mire qué lindo. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que hoy el Señor, ¿verdad?, no les quiere hablar a ustedes ni a mí de un templo material. Quiere que nosotros le edifiquemos templo santo al Señor, en el nombre de Jesús. Y Jesús es la piedra, ¿verdad?, angular. O sea que en aquel entonces, en Israel, cuando hacían las casas de piedra, ¿verdad?, siempre había una piedra de ángulo que la ponían en las esquinas. Y esa piedra es la que servía, ¿verdad?, tanto en el principio, en el fundamento, como en las esquinas, para que las casas no se abrieran, para que las casas no se cayeran. Entonces, el Señor, pues, verdad, nos habla de que esa piedra es una piedra viva, no está hablando de una piedra material. Jesús es la roca, ¿verdad?, que estuvo en el desierto, ¿verdad?, los 40 años, y de ahí, pues, ¿verdad?, le sacaron 2 veces, le sacaron agua para darle de beber al pueblo. Jesús es el fundamento, Jesús es el fundamento, o sea, que es la fundación donde nosotros debemos de edificar. El Señor, por eso que le dijo a aquellos varones, le dijo que aquel que edificara sobre roca, pues, ¿verdad?, no va a tener pérdida. Pero aquel que edifica sobre arena, el mar y el agua se la llevará. Entonces el Señor nos viene diciendo en esta hermosa y bendecida hora de que usted y yo verdaderamente edifiquemos, ¿verdad?, casa santa al Señor. Oiga lo que dice aquí: acercaos a Él, ¿a quién? Jesús de Nazaret. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué dice desechada ciertamente por los hombres? Porque cuando Jesús vino al pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo desechó. Le dijeron, pues, verdaderamente que estaba loco. Incluso lo quisieron acusar de que, porque él decía que era hijo de Dios. Y luego, pues, ¿verdad?, también él les dijo de que derribaran el templo y él lo iba verdaderamente, ¿verdad?, construir en 3 días. Pero todos pensaban de que era un templo material, y dijeron ellos que en 46 años habían construido ese templo. Pero Jesús le dijo que les iba a construir un templo, ¿verdad?, no hecho de, el templo que ellos van a derribar era el templo hecho de mano, y él iba a construir un templo no hecho de mano, el cual hablaba de su cuerpo. O sea, de que el Señor le quiere decir a usted y a mí de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos los que verdaderamente tenemos que ser edificados como grupo, como iglesia, como verdaderamente, ¿verdad?, iglesia local. Tenemos que ser edificados, tenemos que hacerle casa, no la casa material, la casa de ladrillo, la casa digamos, de lámina o lo que usted quiera hacerle. No, está hablando de una casa espiritual, de que todo verdaderamente como piedra viva, dice el Señor, que no desechemos esa piedra viva, que nos acerquemos a Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Dice que acercaos a mí, dice Dios, yo me acercaré a vosotros. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Lo dice en Santiago. Entonces el Señor quiere que usted y yo verdaderamente nos acerquemos hacia el Señor, verdaderamente, pero como piedras vivas, como quien dice, ¿verdad? No tenemos que estar muertos, porque verdaderamente cuando estamos muertos espiritualmente no podemos ver la gloria de Dios. Entonces el Señor le dice, ¿verdad?, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa. O sea, Jesús de Nazaret fue una piedra, ¿verdad? Escogida, aleluya, y preciosa. Como ahora tú y yo también somos piedras escogidas, somos perlas preciosas también, lo llama el Señor ahí. Somos piedras escogidas y preciosas y escogidas para Dios. Cuando Él nos llamó, cuando Él nos hizo el llamado, es porque estamos siendo escogidos para ser esa piedra preciosa para Dios. Ahora, de nosotros, ¿verdad? Depende si queremos ser un templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que tenemos que ser templo del Espíritu y y morada del Espíritu Santo, es que tenemos que construir verdaderamente una santidad dentro de nuestra vida. Y como iglesia congregacional, con todos los hermanos, con toda la familia, si tú estás en tu casa, también tenés que hacer un templo, ¿verdad? Y morada para el Espíritu Santo entre toda la familia, que no hayan iras, contiendas, disensiones, odios, resentimientos. Entonces, si estamos así, no le estamos construyendo, ¿verdad? Un templo, una casa o un edificio santo al Señor. Entonces, el Señor nos invita que nosotros verdaderamente caminemos en santidad, porque cuando hay iras, contiendas y disensiones, no puede morar el Espíritu Santo dentro de ti. No puede morar, ¿verdad? El Señor, y el Señor fue bien claro y dijo que mi Padre y yo vendremos a hacer morada en cada uno de vosotros. Pero para eso tenemos que estar, ¿verdad? En santidad, lo más en santidad. Entonces yo lo que dice el Señor, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, oiga, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que edificar verdaderamente, ¿verdad? Ser edificados, ¿verdad? Como edificio, como casa santa, como sacerdocio santo, para poder ofrecer sacrificios, ¿verdad? Agradables a Dios. Cuando nosotros le ofrendamos un sacrificio o una ofrenda al Señor en santidad, entonces verdaderamente estamos siendo agradables al Señor. Y eso no solamente es cuando le queramos ofrendar una acción de gracia o algo por el estilo, no. Dios quiere que todo el tiempo, las 24 horas del día, bendito sea el Señor, los 7 días de la semana, los 30 días del mes o los 365 días del año, tenemos que estar verdaderamente en santidad. Que no vamos a llegar a la santidad completa, pero vamos a buscarla, porque ese es el propósito de Dios, que usted y yo le edifiquemos casa santa. Oiga lo que dice, vosotros también como piedras vivas sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Todo el templo es todo el cuerpo. Por eso Jesús dijo que Él lo construía, ¿verdad? En 3 días. Y eso se cumplió porque Él resucitó a los 3 días, después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario. Pero cuando Él ya se levantó, verdaderamente ya no tenía relación con el pecado. Incluso cuando las mujeres llegaron, ¿verdad?, a visitarlo a la tumba, donde ya había sido removida la piedra por el ángel, bendito sea el Señor, Jesús le dijo, no me toques todavía, que no se me ha llegado tu hora, mi hora todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Él ya estaba santo, Él estaba puro, ya no estaba en el cuerpo mortal, en este cuerpo que verdaderamente se va a podrir, este cuerpo que se va verdaderamente a desintegrar, este cuerpo que se va, como quien dice, a corromper, ¿verdad? No, ya estaba Él en un cuerpo verdaderamente celestial, en un cuerpo verdaderamente que ya no es terrenal, sino que celestial, en un cuerpo celestial. Ahí fue donde Él construyó verdaderamente de una forma, ¿verdad?, maravillosa el templo. Él le construyó el primer templo al Señor, no templo hecho de manos, ¿verdad?, ni de piedra, ni nada humano, sino que Él lo construyó en su propio cuerpo. Entonces, Él nos invita y nos pide que nosotros seamos también edificados, ¿verdad?, como casa espiritual. Bendito sea el Señor. También vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oiga, entonces, como quien dice, todo el cuerpo es el templo y el corazón es el altar. Ahí donde está Jesús de Nazaret. Como nosotros cuando llegamos a una iglesia, en el altar, ahí donde se manifiesta, ahí donde permanece la presencia divina de Dios por medio del Espíritu Santo, que los 3 son Dios y son uno solo. Es algo bien complicado, pero Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él es el que está aquí con nosotros, el Espíritu Santo, y por eso que tenemos que edificar la casa santa, ¿verdad? Al Señor para ofrecerle sacrificio. Ya no está pidiendo, ¿verdad? Aunque sí lo hacemos todavía, de que llevemos una ofrenda y sacrificio agradable al templo, ¿verdad? Material que tenemos en la colonia, en la ciudad, donde sea, todavía está activo ese altar. Todavía dice el Señor que hasta que no estemos en el verdadero altar, cuando esté Jesús de Nazaret, ya ahí en ese altar, como cuando venga por segunda vez y se siente en el trono, entonces a gobernar a todo Israel y a todas las naciones del mundo, entonces no podemos verdaderamente dejar de tener ese altar. Entonces, pero el Señor le está diciendo de que aquí en tu corazón, que ahí le ofrezca al Señor, como dice, ¿verdad? Sacrificios agradables a Dios, como quien dice, ofrécele, ¿verdad? Tu adoración, ofrécele tu alabanza, ofrécele tu lectura, tu oración, ofrécele verdaderamente tu servicio al Señor en una forma santa. Adora al Señor, glorifica al Señor, siente al Señor dentro de ti y que verdaderamente tú puedes estar haciendo verdaderamente esa edificación, siendo la principal piedra Jesús de Nazaret. Si Jesús está como principal piedra y tú haces el fundamento o haces la casa sobre la roca, entonces esa roca, esa piedra verdaderamente va a hacer que tu casa, que tu templo se permanezca, y aunque vengan las dificultades, vengan los problemas, vengan verdaderamente las enfermedades, dolores, ¿verdad? Vengan insultos, golpes y todo, no te van a hacer apartarse del poder de Dios, porque tú estás edificando, ¿verdad? Casa santa, ¿verdad? Para ofrecerle sacrificios a Dios, aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que verdaderamente pasar lo más posible en santidad, porque sin santidad nadie le verá al Señor. Mire qué lindo. Por lo cual también contiene la Escritura, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando nosotros verdaderamente creemos en Jesús de Nazaret, no vamos a ser avergonzados. Podemos tener, ¿verdad?, momentos como lo tuvo también Jesús, que aparentemente lo avergonzaron, pero no. A él no lo avergonzaron los injurias, los escupitazos, los golpes, los latigazos. No lo avergonzaron, porque él sabía qué es lo que estaba haciendo. Como este servidor también que acaba de pasar, ¿verdad? Una prueba verdaderamente grande, donde el Señor, pues, en su grande misericordia me ha salvado de una enfermedad terminal, ¿verdad? Pero ahí estaba siempre, bendito sea el Señor, ¿verdad? Aleluya, ofreciéndole todo mi ser, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu, pero no quedé avergonzado, ni estoy avergonzado, ni nunca estuve avergonzado, aunque tenía verdaderamente esa enfermedad, pero Dios me la quitó. Tampoco me sentía avergonzado, al contrario, me sentía verdaderamente digno de poder ofrecerle al Señor, ¿verdad?, holocausto y sacrificio agradables a Él, para que Él pueda operar en nuestra vida. Así que como iglesia también general, ¿verdad?, en tu localidad donde tú te reúnes, también tienes que procurar la santidad con todos los hermanos. Tienes que estar en una forma verdaderamente santificada para poder ofrecerle al Señor ese holocausto, ese sacrificio que sea agradable al Señor. Oiga lo que dice: por lo cual también contiene la Escritura aquí, que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ese se llama Jesús de Nazaret. El que creyere en él no será avergonzado. O sea, él puso la piedra preciosa. Yo la agarré, le invité que entrara a mi corazón, porque él me llamó y yo lo acepté y le dije: sí, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entonces, en ese momento ha venido la piedra preciosa, bendito sea el Señor, ¿verdad? Aleluya, a cada uno de nosotros, y ha venido a Sión. O sea, la ciudad de Sión es la Jerusalén, ¿verdad? Es el Monte Santo, la ciudad de Dios, y también su corazón viene siendo también verdaderamente la ciudad de Sión, el Jerusalén, el templo. Así que ahí está Jesús verdaderamente en usted. ¿Para qué? Para que no sea avergonzado. Mire, allá en Isaías 28:16, también el Señor lo confirma. Mire qué lindo el Señor. Isaías 28:16 dice así. Oiga, mire qué lindo, dice: por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y
Ajustaré el juicio a cordel y al nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán en el escondrijo. Oiga, será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Oiga, mire qué lindo el Señor, o sea que el Señor, él anula el pacto que teníamos con la muerte, él anuló el pacto que teníamos con la muerte, y entonces él es la piedra, ¿verdad?, del ángulo mismo que está puesta en Jerusalén, para que nosotros edifiquemos sobre esa piedra, ¿verdad?, una casa santa, un templo santo, para ofrecerle sacrificios y holocaustos a Dios por medio de Jesucristo. Entonces es bien importante de que usted y yo le creamos, porque oiga, muchos lo desecharon, los israelitas, cuando vino el Señor lo desecharon, no creyeron de que era el Mesías, ellos esperaban a un Dios que viniera con guerra, pero Jesús vino en salvación, en paz, en amor y en santidad. Perdone. Entonces el Señor quiere que usted y yo también vengamos, ¿verdad?, en paz y en santidad, y le ofrezcamos sacrificios y alabanza al Dios de la gloria, para que verdaderamente sean agradables todas las ofrendas que tú le ofrendas, tu adoración, tu servicio, la predicación que tú hagas, ¿verdad?, la oración para sanar enfermos. Si tú estás en santidad y estás agradable al Señor, como Dios está en ti, Él va a hacer el milagro, Él va a operar la sanidad, Él va a operar la respuesta, Él va a venir dándote ese consuelo, la paz y la tranquilidad, porque el pueblo de Israel no lo recibió, ¿verdad?, lo desecharon. Oiga lo que dice aquí, para vosotros, dice, ahí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, precioso, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, oiga, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Cuando nosotros no creemos en Jesús, cuando nosotros estamos verdaderamente dudando del poder de Dios, porque muchos no lo creyeron, no han creído todavía que Jesús vino verdaderamente, ¿verdad?, y Dios estaba en él, y que él había sido engendrado por medio del Espíritu Santo en María. Entonces todavía los judíos creen que Jesús ha sido un hijo de fornicación porque José no era su padre. Creen de que tuvo relación con otra persona que ellos no lo saben explicar quién es. Pero nosotros que hemos creído a través del Espíritu Santo, sabemos de que el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso, Él vino y puso verdaderamente esa semilla en María, y de ahí nació el Cristo de la gloria. Y por eso es que Él es 100% hombre y 100% Dios. O sea que verdaderamente Él nos vino a dar, ¿verdad?, la demostración que así se puede, ¿verdad?, presentar todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, presentarlo en sacrificio vivo, porque Él es el único que nos puede dar verdaderamente esa sabiduría. Así que Dios quiere que tú y yo no lo deseches, quiere que tú le creas. Si tú le crees a Él, pues tú no vas a ser avergonzado jamás. Dios verdaderamente siempre va a estar verdaderamente para poderte responder, porque Él está dentro de ti, está en tu corazón, y Él conoce las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Él conoce de lo que tú tienes necesidad, y Él te puede dar verdaderamente la respuesta que tú necesites, porque para Él no hay nada imposible. O sea que Dios quiere que tú y yo no le estemos edificando. Mire, hoy la mayoría de iglesias, la mayoría de hombres, está bien, le sacrificándole casa, ¿verdad?, materiales, hacen grandes edificios y todo, pero muchas veces no está la presencia del Señor en ese lugar, porque hay muchas iras, contiendas, disensiones, odios y resentimientos, y etcétera, etcétera. Entonces el Señor quiere de que nosotros, tanto en tu hogar, primeramente en tu propio ser, tú tienes que estar en paz. Si tú tienes el Espíritu Santo, vas a estar con amor, con gozo, con paz, con benignidad, con fe, con templanza, con mansedumbre, ¿verdad? O sea que Dios quiere que tú verdaderamente tengas al Dios de la gloria dentro de ti. Que tú seas el templo y morada del Espíritu Santo, donde verdaderamente tú tienes que andar en santidad. Nosotros tenemos que verdaderamente amar la obra de Dios, amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, también amamos al hermano. Porque si no amamos al hermano,
¿Cómo podremos amar a Dios si no lo vemos? Así lo dice la palabra en San Juan, que ¿cómo podemos amar a Dios si no amamos al hermano que lo vemos? Entonces nosotros tenemos que amar a todas las personas, aún hasta tus enemigos. Cuando tú comiences a construir, ¿verdad?, ese templo, entonces vamos aplicando la palabra del Señor y vamos haciendo como Jesús de Nazaret, que Él no hace acepción de personas, que Él no desprecia ni siquiera condición social, ni tampoco, ¿verdad?, altura, ni tampoco va a despreciar verdaderamente, digamos, el color, ¿verdad? No, no importa del color, de la estatura, la cantidad de dinero que tú tengas o el estatus social que tú tengas, jamás te va a despreciar Jesús. Él te va a recibir. Él también ama a sus enemigos. Bendito sea el Señor. Él quiere que los enemigos verdaderamente, de verdad, se conviertan. Estamos hablando de los enemigos cuando las personas que no creen a Jesús, que no creen en el Evangelio, que no creen aún en que Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios y por eso tenemos que orar. Lo que pasa es que ellos ahorita no han entendido a Jesús porque este fue un propósito que Dios hizo, que ellos no entendieran que Jesús era el Mesías, porque si no, no entrábamos nosotros. Y cuando ellos desecharon la piedra angular y nosotros no la hemos desechado, ahí entramos. Pero va a venir el tiempo de ellos, el tiempo de los gentiles, el tiempo de todos aquellos que no éramos de Israel, se va a terminar y entonces va a entrar y Israel va a ser salvo nuevamente. Nosotros solamente somos ¿cómo se llama? Un olivo, ¿verdad? ¿Cómo dice así, verdad? Si no me equivoco, un olivo, ¿verdad? Silvestre, injertado en el olivo original. O sea que nosotros tenemos que verdaderamente amar a Israel, que ellos tienen sus defectos, no compartimos lo malo que ellos hacen, pero es por lo mismo, porque tenemos que entenderlo, que ellos verdaderamente no han reconocido todavía a Jesús. Y si no lo han reconocido a Jesús, todavía es un pueblo muerto, porque no han podido recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? No como nosotros recibimos el Espíritu Santo y sentimos aquel gozo, aquella alegría y vemos las manifestaciones de Dios y también vemos la gloria de Dios, y yo en lo personal he visto la gloria de Dios y sobre todo vemos la paz que hay en nosotros. Pero en el pueblo de Israel, pues que era como todavía no han aceptado a Jesús, todavía incluso no, a nosotros no nos quieren, le podríamos decir así, ¿verdad? Para ellos solamente son ellos, pero para nosotros los cristianos tenemos que ser como Jesús, porque Él dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él vino a morir por todos. Él deja salir el sol y deja caer la lluvia sobre buenos y malos también. Él no hace acepción de personas. Dice que en Jesús ya no hay, ¿verdad?, ni judío, ¿verdad?, ni griego, ni exita, ni egipcio, ni romano, ni nada. Todos, para Él todos son, todo aquel que recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, como la piedra angular, la que ellos desecharon. Entonces viene Dios verdaderamente, no serán avergonzados, siempre van a estar en victoria porque Jesús está en victoria. Oiga lo que dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para usted y para mí que hemos creído en Jesús, tenemos que saber que Jesús es precioso, que es bello, que es lindo, que tenemos que verdaderamente, ¿verdad?, honrarlo, adorarlo, glorificarlo, bendecirlo, ¿verdad?, si es posible enamorarnos de Él. Él viene siendo prácticamente nuestro esposo, nuestro prometido para algunos, pero yo prefiero ser su esposa como iglesia, como templo y morada del Espíritu Santo, porque ya el esposo ya tiene compromiso con la esposa. Pero si solamente soy novio, todavía no hay compromiso. No, yo me he casado con el Señor Jesús y el verdadero matrimonio va a ser cuando me vaya con Él. Pero ahorita me he casado y lo cargo en mi corazón y Él está dentro de mí y Él es el que no me va a dejar avergonzado. Aunque muchos, ¿verdad?, lo desecharon la piedra preciosa, desecharon a Jesús de Nazaret. Pero para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Oiga, ha venido a ser, ¿verdad?, la piedra del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, ¿cuándo es que hace caer? Cuando tú ya no crees en Él. La palabra del Señor dice en San Marcos, me dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, desde ya es condenado. O sea, cuando tú no crees, desde ahí ya es una roca que te hace tropezar, ¿verdad? Y caíste. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es la piedra del ángulo, la roca de tropiezo, la piedra de tropiezo y la roca que hace caer. Cuando nosotros no creemos,
Cuando nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nosotros estamos dudando verdaderamente aún del Espíritu Santo, dudamos del Padre Eterno, dudamos de todo eso, entonces ahí caemos, porque no hemos creído en el Dios verdadero, aquel que vino por ti y por mí. Acordémonos de que los tres tienen que estar ahí juntamente con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dijo que iba a ser morada adentro de nosotros, por eso. Y Él no va a compartir, o sea, no va a estar donde hay un corazón que haya iras, contiendas, disensiones, odio, resentimiento, avaricia, malicia, malos deseos, ¿verdad? Malos pensamientos, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí no va a estar el Señor. El Señor no comparte la gloria con esos espíritus inmundos de las regiones celestes de maldad que están en nuestro cuerpo, están en nuestro corazón, están en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y nosotros la vivimos. Por eso es que el Hijo de Dios, que es templo y morada del Espíritu, todo el tiempo anda en paz, todo el tiempo anda alegre, todo el tiempo anda tranquilo, todo el tiempo anda gozoso, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 9 ingredientes. De los 9 que tengas 5, ya estás en el Espíritu. Aleluya. Sí, hermano. Son 9 ingredientes. Mira, te lo voy a leer allá en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu dice que es amor. Oiga, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a ver, me quedo uno, vamos a ver de nuevo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9. Son 9 ingredientes del Espíritu Santo. ¿Cuántos ingredientes tienes tú ahora? ¿Tienes amor? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿Tienes benignidad? ¿Tienes bondad? ¿Tienes fe? ¿Tienes templanza? Tú lo puedes decir. Si lo tienes todos, gloria a Dios. Ahí estás en el Espíritu. Pero no todo el tiempo andamos así. Pero Dios no va a estar donde hay todo ese tipo de cosas contrarias al Espíritu Santo. Si estás triste, ya no está el Señor allá dentro de ti. Aleluya. Es bien duro aceptar esto, porque todos dicen, no, si Jesús está conmigo, sí, pero hasta la par no está dentro de ti. Como cuando Pedro, ¿verdad?, lo tuvo que negar, era porque no estaba dentro de él, estaba a la par. Pero cuando Pedro recibió en el Espíritu Santo, cuando vino el día de Pentecostés, entonces Pedro era capaz hasta de hacer milagros. Dice que la sombra de Pedro, dice que sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era el poder del Espíritu Santo que estaba en él, porque ella andaba en el Espíritu Santo. Entonces Dios dice de que nosotros verdaderamente tenemos que recibir a Jesús, porque la piedra que los edificadores desecharon, o sea, el pueblo de Israel, los que muchos hoy en día también lo desechan. ¿Quiénes son los edificadores? Son los pastores, los ministros, los que predican la palabra del Señor y muchas veces desechan verdaderamente, ¿verdad?, el poder de Dios, desechan verdaderamente los pactos de Dios y muchas veces no creemos. Pero dice el Señor, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Oiga, ¿por qué dice aquí? Porque tropiezan en la palabra. Por eso le digo yo, los edificadores somos los predicadores, los ministros, todos los que predicamos la palabra y muchas veces hablamos algo que no es de parte de Dios. Estamos hablando y le damos sentido contrario a lo que Dios quiere darle a entender a usted y a mí. Entonces ahí verdaderamente tropezamos en la palabra de Dios. Oiga lo que dice aquí, porque tropiezan en la palabra, tropezamos en la palabra. No entendemos, no comprendemos muchas veces y queremos hacer nuestro propio evangelio. El Señor le decía al pueblo de Israel allá en Roma que ellos tenían ciencia, porque muchos de nosotros decimos, es que yo soy celoso en la obra de Dios, es que yo, que no sé qué, y hablan de que son celosos, pero son celosos, dice, sin ciencia. Oiga, lo vamos a leer, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, procuran y establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Oiga, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia para todo aquel que cree. Muchas veces nosotros no creemos y queremos hacer nuestro propio evangelio, queremos poner nuestra propia justicia. No es que esto así es y no queremos aceptar amonestación de parte de Dios. Esos son los que tropiezan con la piedra. Oiga, con la palabra, perdón. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Cuando nosotros desobedecemos, Él nos manda que seamos santos, que hagamos, edifiquemos casa santa al Señor. Nosotros como piedras vivas, no estamos muertos, estamos vivos. El pueblo de Israel está muerto espiritualmente porque no le ha llegado el Espíritu Santo. Esos son el valle de los huesos secos, ya le formó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Todo, ¿verdad? Ya le levantó los huesos, ya le puso carne, pero no le ha puesto el Espíritu Santo. Hasta que venga y ellos crean en Jesús de Nazaret, entonces va a venir el Espíritu Santo en ellos, y entonces ahí es donde les va a dar vida. Eso es lo que dice allá, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, si no me equivoco, 37 creo que es, donde habla del valle de los huesos secos. Es el pueblo de Israel que todavía están muertos y están secos en gran manera porque el Espíritu es el que nos da vida. Así muchas veces también en la iglesia habemos hermanos que estamos secos, estamos muertos, vamos a la iglesia y no sentimos gozo, ni alegría, ni paz, y tropezamos en la palabra y andamos juzgando, andamos criticando, que esto no es así, que esto no es allá, queriendo establecer nuestra propia, verdaderamente, ley, no la justicia de Dios. Queriendo poner nuestra propia justicia e ignorando la justicia de Dios, y decimos que somos celosos. Es que yo soy celoso en la obra de Dios. No. Estás exponiendo tu propia justicia antes de poner la justicia de Dios. Es que Dios es tan hermoso. A través del Espíritu Santo vamos a entender por la misericordia el Dios de la gloria. Si no tenemos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a enseñar toda justicia y toda verdad. El Señor fue bien claro y dijo, yo voy a rogar para que Dios les envíe otro consolador. Primero estaba Jesús consolando al pueblo, y Él le dice, yo voy a rogar al Padre para que le envíe otros consoladores, es decir, el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que tomar al Espíritu Santo como un ser divino, como un Dios, porque los tres son Dios y los tres son uno solo. Esto es algo bien difícil de entender y comprender a muchos, pero los tres tienen sus características, ¿verdad?, diferentes en cuanto a la deidad, pero los tres son uno solo también. Ustedes tienen su responsabilidad. Y ahora el Espíritu Santo está con nosotros y Él dice que verdaderamente nos enseña toda justicia y toda verdad. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Como quien dice, el pueblo de Israel fue destinado a que ellos verdaderamente tuvieran ese ¿cómo se llama? Ese velo, esa oscuridad que no pudieron entender y comprender que era Jesús el que vino. Por eso que la misma palabra dice de que ellos no entendieron cuando vino la visitación de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces también hoy en día hay muchos cristianos, en muchos, ¿verdad?, miembros de las iglesias que están muertos, que tienen ese velo y no logran entender, no logran comprender de que Dios está en ellos y que tienen que permanecer en santidad. Esa es la forma de edificar, evitar todo ese tipo de detracciones de la carne, iras, contiendas, disensiones, odios, resentimiento, avaricia, malicia, malos deseos, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿verdad? Hechicería, santería, brujería. Bueno, hay un montón de cosas. Usted le puede poner más cosas, deseos, ¿verdad?, sexuales, como son el espíritu de laxidia. Bueno, hay muchas cosas. Adulterio, fornicación. Pueden haber todas esas cosas. Todas esas cosas no deben de estar en un ser cristiano, porque está Dios dentro de ti. Está el Espíritu Santo. Si tú le tienes que edificar casa al Señor, tienes que verdaderamente permanecer lo más santo posible. Y ahí va a estar Dios contigo. Y entonces Él va a entender y conocer y saber qué es lo que tienes necesidad de ti. Dios quiere que tú le edifiques casa. Edifiquémosle casa juntos. En la iglesia todos tenemos que estar en amor, en paz y en santidad. No tenemos que estar en controversia con los hermanos ni con las hermanas. Hay diferentes caracteres y vamos a tener muchas luchas. Pero esa es la forma de edificar, aprender a soportar. Cuando Jesús dijo, el que comiere mi carne comerá verdadera comida, como quien dice que comer la carne muchas veces de los hermanos. ¿Cómo la comemos? Oyendo las carnalidades, ¿verdad? Y soportándolos y perdonándolos y pidiéndoles perdón. Y luego, pues si nos dan chance de enseñarles, pues le enseñamos también.
pero sobre todo que tú no guardas rencor ni resentimiento con nadie, ninguno, ni de tus hermanos, ni de tus familiares, ni vecinos, ni amigos, ni de ninguna índole, nada. Tú tienes que estar siempre en santidad con Cristo Jesús. Dios quiere que le edifiquemos casa santa, ¿verdad? Para poder ofrecerle sacrificios y holocaustos agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le entregamos este servicio que es una ofrenda grata y agradable ante Dios, que sea verdaderamente agradable por medio de Jesús de Nazaret. Así que oremos en esta hora. Oh buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual hemos leído tu palabra, Señor, donde tú dijiste que ibas a destruir aquel templo hecho de manos, pero ibas a construir uno no hecho de manos entre ti. Así que tú lo cumpliste cuando tú moriste y fuiste verdaderamente, aleluya, muerto y luego resucitaste, ahí estabas construyendo el templo. Ahora nosotros como piedras vivas tenemos que edificarle también, ¿verdad? Este templo que sea agradable para poderle ofrendar, ¿verdad? Sacrificios y holocaustos para la gloria y la honra del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos que se conectaron en esta hora, mi hermana Elizabeth García, mi hermana Stephanie Núñez, que Dios me la bendiga, a Araceli Melara, Elizabeth García, Edgardo Domínguez, que Dios te bendiga, mi hermanito. Edgardo Domínguez, bendiciones para tú y toda tu familia. Yayi Sain, que Dios me la bendiga. También Elizabeth Hernández, Reina García, dice bendiciones, pastor, así es, que Dios te los bendiga a cada uno de vosotros y que Dios les dé la fortaleza para poder seguir adelante. Acordémonos que somos piedras vivas y que Cristo está en nosotros y no podemos andar en pecado, ni siquiera de pensamiento. Con solo ver y con solo oír nosotros adulteramos, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, manténgase en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque esta palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra el alma, el espíritu y las coyunturas y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Él te ha discernido los pensamientos y tus intenciones que estaban en tu corazón, pero Él te ha hablado. Toma la palabra, guárdala en tu corazón, guárdala en tu memoria y ponla por obra en el momento que tú la necesitas. Así que bendiciones, ¿verdad? Cada uno de mis hermanos que se han conectado y que sea Dios siempre dándoles, ¿verdad? Esa respuesta. Así que todos aquellos también que no se conectaron, bendito sea el Señor, que también reciban esa bendición. Bendiciones, Yayi Sain. Que Dios te bendiga, que Dios te dé las bendiciones espirituales y materiales. Y Dios quiere, pues, verdaderamente bendecirte y Él conoce tus necesidades. Él conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Así que, aleluya, reciban esta palabra, ¿verdad? Como un aroma grato y agradable ante la presencia del Señor y bendecimos su nombre. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, aleluya, qué bueno es el Señor. José Salazar también lo está viendo. ¿Cómo está de salud mi hermano José Salazar? Que Dios te bendiga, mi hermano, estoy orando por ti. Bendito sea el Señor. Espero que te recupere lo más pronto posible. Así que desde ya, hermanos, yo les pido oración por José Salazar. Es un ministro que vive allá en San Rafael, ¿verdad? California, allá en Estados Unidos. Así que verdaderamente, pues, bendiciones. Amén, hermano, y igualmente bendiciones. Así, hermanita. Gracias por estar ahí siempre pendiente de las transmisiones y desde ya espero que Dios la bendiga, ¿verdad? Y que usted pueda testificar y diga como este servidor testificó, que Él no me dejó avergonzado. Aleluya. Ahí está mi hermano Josué Salazar. Bendito, no sé si tiene palabra mi hermano Josué Salazar, pues que nos diga y que se incorpore pues a decir algo. Pues en este momento, no sé, usted me dirá, mi hermano José Salazar, lo amamos en el amor de Cristo. Bendito sea el Señor, hermano. Bueno, está mi hermano José, ¿verdad? A ver si verdaderamente, pues, vamos a ver si nos quiere, ¿verdad? Compartir algo ahí. Aleluya. Si ya está bien, pues si no, pues, él ha estado enfermito. Hemos estado orando por él. Pero Dios tiene poder para poderle verdaderamente, ¿verdad? No puede, dice mi hermano. No hay problema, hermano. Bendito sea el Señor. Así que ahí estamos pendientes, hermanos, ¿verdad? Y Dios que lo bendiga y lo guarde. Así que bendiciones para todos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que Dios los bendiga con bendiciones espirituales y materiales. Y desde ya comiencen a andar en paz. Gócense. Aún en la prueba deben de gozarse y alegrarse. Mire, cuando yo estuve un año prácticamente y en ese año a mí no me dio tristeza, ni angustia, ni aflicción. ¿Sabe por qué? Porque estaba verdaderamente la piedra fundamental dentro de mí, Jesús de Nazaret, y Él es el que me daba con el Espíritu Santo ese amor, ese gozo, esa paz, esa dignidad, esa fe, esa templanza y esa mansedumbre, y me hizo salir
victoriosos y yo sé que también usted y yo estamos en victoria. Que Dios me los bendiga y pasen buen día, hermanos. Hasta mañana, si Dios lo permite. Amén.